Estamos entre amigos. Invitado: Héctor Osorio Lugo. Anfitrión: Gabriel Sánchez Román. Una de las más bellas cualidades de la verdadera amistad es entender y ser entendido. Séneca. Entre Amigos es un proyecto que pretende resaltar la importancia de la amistad, invitando a platicar sobre el tema a quienes tenemos la fortuna de contar entre nuestros propios amigos. La palabra amistad proviene del latín amicitas o amicitatis, que deriva de amicitia, que significa amistad. Esta viene de amicus, que traduce amigo. Este último término, por su parte, procede del verbo amare, que significa amor. Bienvenidos. Ok, bueno, pues tenemos entre amigos a Héctor Osorio Lugo. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto que estés aquí. Y para empezar, como siempre, les pido de favor a los invitados que se presenten. ¿Cómo te presentarías tú, mi estimado amigo? Fíjate que te voy a contestar con un plan que tengo yo y que acá en tu casa no quieren retomar, aceptar, y es A ver. les quiero dejar instrucciones para cuando me muera. Y, bueno, corro el riesgo de que me digan, no, ya sin instrucciones, pero ya. No, ¿qué pasó? Pero yo les digo que ya ves que está la caja, yo le llamo la caja, Sí. féretro. Sí. Está el féretro y está una foto generalmente de la persona. Sí. Y nadie puede pensar en una frase. Y a Ajá. mí que me gustan tanto las palabras, Sí. me gustaría escribir una frase que no se la he leído a alguien en especial, que no es de esas sentencias iluminadoras, Ajá. sino que diría, qué complicado fue, qué complicado fue. Entonces, todo mundo entendería que, bueno, mucho mundo diría, oigan, ¿y por qué lo juzgan y encima le cuelgan ahí el juicio Ajá. que hacen de él? No, él, pues, son palabras de él y es voluntad de él. Ah, sí. ¿Y qué quiere decir? Que él se autocriticaba y quería que su autocrítica quedara ahí a la vista. Y, y les dirán, bueno, les voy a dejar también unas instruccioncitas para que se las repartan a las personas, porque me imagino que para que a todo mundo llegue la explicación. Ajá. Y esta es la respuesta a tu pregunta. La explicación de la frase dirá, Ajá. qué complicado fue. La gente, los asistentes se preguntarán si profundizan un poquito. A ver, qué complicado fue el hoy Oxiso, Sí. o qué complicado fue vivir para Claro, él. sí.
Está interesante porque pues tiene Esas varias dos, posibilidades. Sí, sí, esas dos sí. posibilidades. Y la respuesta sería que yo era efectivamente, era para ese entonces, había sido una persona complicada y que el vivir fue para mí muy complicado, ¿no? Ajá. Bueno, entonces ahí está la respuesta a tu pregunta. ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? Pues como una persona muy complicada. Pero cuando alguien es complicado, como yo lo soy, Ajá. eh, muchas personas piensan que es uno así porque uno quiere ser complicado, porque le gusta a uno ponerle mucho pasote a sus quesadillas. Está No, bueno eso. sí, y no, yo soy, ahora sí que naturalmente complicado. Ya sí Eh, naciste. sí, ya es de nación, dicen en mi tierra. A mí me ha costado mucho trabajo el superar esa complicación para mí mismo, ya no digamos para que los demás me comprendan, Ajá. es, que es una aspiración que todos tenemos, ¿no? Que nos Pues sí. comprendan, sino para poder resolver mis cosas, de modo que el vivir para mí es muy complicado. Yo admiro mucho a las personas que ven las cosas con naturalidad y dicen, ah, pues sí, vamos a entrarle, o no Ajá. pasa nada, y no, para mí las cosas son, son tremendas, O sea, son, cada acción, cada situación que se te presenta, la meditas, la desmenuzas, la piensas mucho para tomar una decisión. no tanto, sí le doy muchas vueltas a las cosas, tanto O- para hablar como para escribir, Ajá, sí, como para, como para caminar, como para todo, como para echarme a andar. sí. Pero, pero yo, además de porque ya es algo que no puedo evitar, que no me puedo quitar, porque siento así las cosas. Por ejemplo, tomar una decisión. Yo veo que las personas actúan Ajá, y yo digo, pero si había 10 posibilidades o 4, ¿no? sí. ¿Cómo es que ¡pum! Resolvieron de golpe y porrazo hacer tal o cual cosa? Y para mi esquema, Ajá. eso es algo difícil de yo hacerlo con mis cosas. ¿Y que te gustan las palabras? Sería inverosímil. No. ¿Qué imagen preferirías? ¿Te verías como un laberinto o como un crucigrama? Pues por lo de las palabras, como un crucigrama Sí, y como, porque las palabras son para mí una gran cosa. Y por la película de Kubrick, El Resplandor, pues como ah, un laberinto. sí, estaría muy difícil de Muy, andarte, ¿no? Muy enredado, muy sí, sí, sí. enredado. Pues ya casi lo que estás haciendo es un performance, ¿no? Para el momento que llegue, ¿sí? Para repartir estas guías y estas explicaciones, pues vas a terminar siendo un artista plástico, ¿no? Porque vas a hacer tu performance, ¿no? De ese tipo estaría interesante. Oye, a ti la cuestión esta
de la amistad, entonces también te ha costado trabajo. Eh, sí, yo veo que hay personas que saben cómo acercarse a los demás e incluso ganar su amistad. Y para mí eso es difícil porque eh, por lo mismo de mi forma complicada de ser, Ajá, yo creo que como que doy toques y sí, desde niño, ándale. las personas pues como que me rechazaban un poco y Ajá, como que daba toques, ¿no? ajá. Y entonces en esas condiciones, labrar una amistad, pues sí es para mí más difícil. Sin embargo, las que he logrado tener no por mérito mío, sino por bondad de ellas, eh, son amistades, son unos tesoros que tengo yo, ¿no? Sí, sí, me imagino. Y digamos lo más, de los amigos de los primeros días, no sé, de la primaria o de cuáles así te llega a la memoria. Ajá, ¿tú en dónde estudiaste? ¿Qué estudios? ¿Cuál Sí, es? en la primaria, digo, Ah, ya ves fíjate que que, te voy a... Sí, ajá, dime. no, ya ves que el jardín de niños, pues no sé, hubo una época en donde no era, digamos, obligatorio. Entonces, no sé, jardín de niños, porque pues yo tuve algunos amigos que todavía conservo del jardín de niños, de primaria, así de cada lugar, sí, me acuerdo de uno que otro. Entonces, en tu caso, como de cuál te acuerdas así, de los amigos de más infantil, digamos. Sí, bueno, lo primero que te quiero decir es que ya había jardín de niños, mi querido Gabriel, Sí. cuando yo era de ese nivel escolar, Sí, pues ¿no? ahí nos vamos, me imagino, ahí nos vamos, ahí nos vamos. No, no es para presumir. Sí, ya existía ese nivel educativo, le dicen, educacional. Ajá, Bueno, bueno, de eso me acuerdo de una foto muy graciosa en donde estamos vestidos, no sé si pues de ranchero, pero pues vamos a decir así, de ranchero. Y mi pareja, que era una niña morenita muy linda de mi grupo, sí. y de la mano los dos, es todo el recuerdo que tengo de ella y es uno de los pocos recuerdos que tengo del jardín de niños y pues es encantadora y estamos los dos muy bañaditos y todo. Ajá. En esa foto vamos a decir que yo tengo el sombrero a un lado y estoy muy de la mano con ella. Y, y bueno, es un recuerdo. Pero te quería decir algo acerca de lo de que cuando te dije a qué nivel escolar, Ajá, sí. yo di clases en la que hoy es la Universidad Lumen Gentium. Antes se llamaba de otra forma y Sí. es la Escuela de Estudios Superiores del Seminario de México. Ah, ok. Y yo di clases ahí. Entonces publicaban un libro. Yo tenía 24 años, no, una cosa así. Sí. Publicaban un libro en el que venía eh, varias información acerca del instituto llamado entonces no universidad Ajá. y el currículum o los estudios de los maestros.
Sí. Entonces me dijeron eso a mí, yo era muy joven de por sí, yo tengo pocos estudios y me dijeron, pues sus estudios, pásenos los maestros, ¿sí? Educación primaria en la escuela, quién sabe qué, Venustiano Carranza de Orizaba, 3 años, y en la escuela Amado Nervo, 3 años. Educación secundaria en la escuela tal y tal. Educación preparatoria en la escuela de bachilleres Jalapa. Y después me entregaron la publicación, el libro publicado anual que se repartía a los alumnos y maestros. Sí. Y pues aparecía lo que yo había entregado. Sí. Y para mi muy mala suerte, junto de mí, al lado mío, Ajá. iba el currículum del padre Concha. El padre Concha, Miguel Concha, Sí. es el presidente, o el fundador de un centro de derechos humanos. Ajá. Es colaborador de La Jornada. Ajá. Es un hombre que ha defendido mucho las causas justas, sociales, políticas, Ajá. y tiene altos estudios. Entonces, de eso te lo digo, lo platico. Entonces ahí decía Miguel Conchamalo, licenciado en filosofía por la Híjole. tal y tal, maestría en tal y tal, doctorado en filosofía, doctorado en Sas. teología en tal parte, y doctorado y acá, y posgrado, y esto y lo otro, junto a Héctorcito, el de la educación primaria, Sí, sí, tres sí, sí. años aquí, 3 años en la Carranza y 3 años en la Amado Nervo, y todo eso. Así No, es hombre. que eso aparte Ajá. de que me vino a la mente ahorita que dijiste, Ajá, ¿no? sí. Bueno, ¿y tú dónde estudiaste? Me acordé de cuando me medí con el Sí, padre hombre. Concha. Sí, qué bárbaro. Eso aparte de todo, por si de repente quisieras ya dar por terminada la entrevista, pues esa es mi vida. Ese es el resumen de mi vida, o sea, mi vida al mismo tiempo de tener momentos muy, pues, ah, voy a decir hermosos porque lo son en sí, no por mí, como es dar clase en ese lugar Ajá. tan interesante. Sí. Tiene otros contrastes en los que de repente, ¡cuas! Al suelo, compadre. ¿Cómo es el ponerme? Pero ¿a quién se le ocurre ponerme junto al padre Concha? Hazme favor. Pero Qué pues, ganas de molestar, de veras. pero ni siquiera fue alfabético, ¿no? O sea, Sí, pues, sí, como ya fueron ganas de molestar. No, no, no. Pero bueno, sobreviviste, así que no, sí, sobreviví. 40 años sobreviví. fíjate nada más. Entonces, de aquellos ayeres, ¿de qué amistades te recuerdas? Porque eh, había yo leído la semblanza que anotaste aquí en la revista digital del ¿es Wall Street? Wall Street International Magazine. Ok. Wall Street International Magazine, que tú desde muy chavito leías ahí en Eh, compañía de tu familia, ¿no? Tu papá, tu mamá. ¿Cómo fue ese asunto? A ver, cuéntanos. Bueno, pues conozco dos personas que tenían regado el Excelsior en donde se encontraban. Ajá, Una, una te la voy a decir más adelante, ok, si tenemos tiempo, claro que sí. y la otra es mi papá, fue mi Ok, papá. sí, Compraba el Excelsior pues llegaba un momento en que el periódico estaba pues
disperso en la mesa, yo castigado en un rincón, no con orejas de burro, porque no había toda esos Parafernalia. recursos, sí, parafernalia, pero castigado en un rincón, mi mamá leyendo una parte del Excelsior que se llamaba rotograbado. Ah, sí, sí, sí. Sí, Eh, recuerdo. y yo volteando a ver de repente cuando mi papá cabeceaba, Ajá. se dormitaba leyendo el periódico, eh, volteando a ver el Mandrake, no Mandrake, sino el Sí, sí. Mandrake, Ajá. Mandrake. Sí. Y pues ahí empezó a interesarme el periódico, pero poco después leía yo los artículos de deportes, por ejemplo, un cronistazo deportivo que tenía el Excelsior, don Manuel Seide, Ah, sí. y leía pues cosas de música y de artistas, de actores, y leía y empecé a leer a los articulistas de fondo, Jorge Ibargüengoitia, Ajá, etcétera. sí. Em, Eso es lo que pasaba por una parte. El eje era el periódico. Sí. Y por otra, cuando mi mamá se encontraba con una palabra que no entendía o que creía entender, pero quería salir de dudas para que su inteligencia de la palabra fuera la correcta, Ok. le preguntaba a mi papá, Sí. papacito, ¿qué quiere decir esto? Y Ujú. él algunas veces le contestaba, pero muchas veces se levantaba y tomaba un ejemplar de la Espasa Calpe, que por cierto, fíjate que aquí lo estoy A viendo ver, y a ahora sí que ver, no la puse aquí donde está mi dedito, a ver, muéstranos uno de esos libros. una Espasa Calpe, Ajá, que es una enciclopedia sí. eh, abreviada Ah, y, mira, y órale, tomaba el ejemplar de la sí, Espasa y le leía a mi mamá la entrada de la palabra que ella quería saber. ok. Y algunas veces le daba ejemplos ya suyos, Ujú, como en el caso de tal y tal. ok, Entonces eso hizo que yo me aficionara mucho a las palabras y al significado de las palabras, al hecho de escoger una palabra en vez de otra para designar las cosas. sí, Hoy en día, desde una persona sin estudios, así sin estudios, ajá, hasta una persona con muchos estudios, todas me pueden fascinar, sí, así sin ninguna exageración, fascinar por las palabras que escogen para designar las cosas. Y yo luego digo, ay, oh, y la gente ah, dice, bueno, ¿por qué este señor dirá, ay, oh, cuando yo hablo? No, sí, pues porque yo estoy tomando nota de ajá, aquellas palabras que usó de una manera muy acertada, no común, no quiero decir que rebuscadas, sí, quiero decir que fue muy preciso, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, los albañiles usan mucho la palabra baña, no, pues a la habitación la baña la luz, ah, sí, 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 o para que su habitación
tenga más baño de luz y no esté oscura, pues vamos a... Claro, Bueno, pues, por ejemplo, ese baño, yo sí. digo, hombre, qué padre está ahí la cosa, ¿no? Sí, porque sí Porque describe. sí, sí. Bueno, eso para mí es motivo de mucha felicidad, de mucho gusto. Y tiene su origen en esa inquietud de mi mamá por querer saber qué decían, qué querían decir las palabras y el servicio de mi papá de definírselas con el diccionario en la mano. Claro. Y en algún momento de aquella infancia o de la juventud, te tropezaste con la palabra amistad. Sí, 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 claro. ¿Cómo fue ese encuentro? A ver, cuéntanos. Bueno, pues yo veo que los primeros amigos, o cuando uno habla de amistad teniendo de 10 años a 13 años, Ujú. es más bien eh, eh, para referirse a los compañeros que son cuates. Esa Ajá, es la amistad, ¿no? sí, Es decir, de los que están en mi equipo de fútbol, los que ajá, son cuates, con ellos tengo amistad. De ajá. los que están en mi salón, en mi grupo de clase, los que son cuates, esos son mis amigos. Y Ujú. así sería la forma como alguien llega a la amistad. Ya más adelante, pues ya van siendo eh, amigos más amigos, más... Ajá, con más intimidad o con más fuerza o cómo sería. Fíjate que yo tuve una experiencia cuando tenía 17 años Sí, que contesta totalmente tu amistad, tu pregunta sobre la amistad, sí, sobre cómo sería la amistad. ajá, Eh, yo tenía en Orizaba a un compañero acólito. Fíjate que apenas estaba lloviendo que Jack Nicholson fue acólito, así es que mi ah, colega Jack Nicholson, muy bien, muy bien, sí, bueno, teníamos Jack Nicholson y yo otro colega que conocí en Orizaba y convivíamos porque ahí nos hacíamos cargo del servicio, del altar, como se le llama. sí, Y luego nos fuimos a estudiar la preparatoria al seminario a Jalapa. ajá, Y un día nos fuimos a todo el grupo con nuestro padre rector y demás. ajá, Nos fuimos, nuestras monjitas y todo, nos fuimos a Bocandrea, una playa de Veracruz, eh, que no sé ahora, pero en ese tiempo pues era una playa muy, más bien solitaria, no era ningún lugar de esos de gran turismo. sí, Y para no hacer el cuento largo, por un hoyo de esos, una poza le llaman que había en el mar, pues yo perdí el piso completamente. Yo no sabía nadar, me quedé sin apoyo, me quedé ahora sí que en el agua completamente, sí, pero no sabiendo nadar, yo siempre me metía al mar hasta donde podía caminarlo, no más. Y aquí pues perdí el piso. Es un pavor, es un
primero un sobresalto, darte cuenta de que ya no estás agarrado de nada, Sí, ya no tienes apoyo, y luego el gran miedo es que yo, por más que según yo brincaba, pero pues de dónde me impulsaba, ¿no? claro. Em, Nadie, yo los medio alcanzaba a ver con mis brinquitos esos y Ah, nadie me levantaba un brazo, me hacía una seña, no veía yo que se percataran. sí, de lo que pasaba. Total que me desmayé. Ah, caray. Y los que estaban en la playa me cuentan que no se daban cuenta, que no me hacían caso, porque para mí que no me, sí, mi impresión es que no me hacían caso, Ajá. eh, porque había compañeros que se estaban ahogando y los estaban auxiliando. No, Uno no eras el único. Sí, no, uno primero y salió, ya estaban todos muy contentos ahí diciéndole, ¡ah, cómo serás! Y luego otro, y hasta que yo fui el tercero, Ah, mira nada más. pero cuando se dieron cuenta de mí, yo ya estaba muy lejos y las olas, o relativamente lejos, y las olas a momentos me escondían. Ah, mira. Eso le daba al tema, dicen ahora, Sí, una connotación, pues de mucha angustia en todos, ¿no? claro. Bueno, aquel amigo que digo que era colega de profesión junto con Jack Nicholson y Sí, conmigo, ajá. se llama Israel Solar. Em, Era, a diferencia mía, todo lo contrario de mí, era un atleta Ujú. en todos los sentidos. Eh, Sin preguntar, sin pedirle permiso al rector ni nada, se aventó al agua por mí con una cámara, le llaman, Sí, para irse ayudando cuando llegara a mí, si es que llegaba. ajá. Un turista de una excursión y otro compañero y un compañero más Sí. hicieron lo mismo. En el trayecto, el turista de la excursión y el otro compañero se regresaron De plano. de plano. E Israel siguió Ujú. hasta que me encontró desmayado, todo pensó que estaba muerto Uy, qué bárbaro. y dice que no sabe por qué me metió los dedos en la boca y lo mordí y que viendo que yo vivía, eh, me puso en la cámara y con un brazo nadó hacia la playa Sí. y ya me entregó ahí a muchos compañeros, formaron una cadena adentro del agua, así, unos agarrados de otros, Sí. para recibirle el cuerpo Fíjate. a Israel Qué bárbaro. y que Israel pudiera descansar. Efectivamente se fue a tirar por allá, lo quemó la arena, se fue más allá, nadie le hizo caso, nadie le llevó un refresco, Sí. porque estaban con el entonces Sí. Oxiso, con el presunto Con Oxiso. el casi. Y no, pues ya vieron ellos entonces para ellos mismos que yo vivían, pensaban que no, también. Sí. Y bueno, entonces,
esa acción de Israel, pues es una clara muestra de amistad, pero de la buena, Sí, porque pues de si la no hubiera buena. sido por él, pues no estaríamos platicando, amiguito. Así es, así es. Le siempre digo que mi mamá lo adoraba, Sí, 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 lo sí. adoraba, lo adoraba, lo amaba intensamente. Bueno, para ella él era un ángel que me había... Y pues yo siempre le digo, cuando hablamos del tema, Sí. le digo, oye, pues ah, él es un poco mayor que yo. Le digo, a los 18 años ya te habías ganado el cielo. O sea, ya todo, de ahí en adelante ya te cruzaste de brazos porque ya tenías el pase, el boleto. Así que se la llevaba Este, de pechito. sí, 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 le digo, tú ya que te preocupas, ¿no? Si ya tienes, ya estás con un pie. Y no, ¿cómo crees, Héctor? Y le digo, no, pues, cómo creo? Pues, oye, en vez de un muerto íbamos a hacer dos. Sí, yo seguro. Sí, Y tú, pues, de no poder con la situación, ¿no? ok. Eso es una muestra. Yo he tenido a lo largo de la vida eh, varios ejemplos como de Ajá. personas que sin yo merecerlo y no sé por qué, tuve la bendición de que me echaran la mano como Israel, de que me ayudaran, de que me impulsaran, amigos de pies a cabeza. Yo creo que a lo mejor reflexionando un poquito, tú dices, sin merecerlo, a lo mejor fue lo opuesto, porque lo merecías, te pasó. O sea, hubo una situación y si no lo hubieras merecido, no hubiera estado tal vez Israel y las personas que se han aparecido, ¿no? Así como empezamos la plática, ¿no? Con esta situación de varias posibilidades, ¿sí? Digo, yo porque sé que eres una persona modesta, pero igual y si lo merecías o lo has merecido y por eso lo has tenido, ¿no? Porque dice un dicho que no hay nada gratis, pero no, sí hay muchas cosas que afortunadamente son gratis y por alguna razón no sucede, ¿no? Así que qué bueno que te sucedió eso y que podemos Gracias, platicar, ¿no? gracias. Te iba a preguntar a ti que te gustan la cuestión esta de las palabras. Hay muchas palabras que nosotros, en especial aquí en México, que utilizamos para referirnos a los amigos. Obviamente amigo, mano, mano que no tiene nada que ver con las extremidades, ¿no? Me imagino que viene de hermano, tal vez, o de dónde crees que venga y qué palabras así te llegan a la mente, así de bote pronto, como dicen por ahí, para referirse a un amigo. Sí, fíjate que no muchas palabras, Ajá, no muchas palabras, a veces tal vez sea cuestión de cuando usas la misma palabra amigo, qué énfasis le das, qué tono le... Yo, por ejemplo, veo que hay muchas personas, en este momento estoy pensando en alguien que por sistema se dirige sobre todo a las personas a las que no conoce, a las que aborda sí, como amigo. Oiga, amigo, ¿por ajá, dónde queda la calle Benito Juárez? ¿No? Y tú sí, sabes que es una calle que es muy raro que exista una calle de nombre Juárez. sí, 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 Entonces, no es fácil que uno pueda dar con ella. sí, Eh, entonces, por sistema, a todo aquel al que abordan, le dicen así. Eh, eh, le dice, también,
eh, algunos, por ejemplo, en mis tiempos se usaba, ahora que dices lo de mano, que pues sí debe de ser, de provenir de hermano, Ujú. se usaba compa de compañero. Claro, sí, compa. Fui con todos mis compas a Ajá, tal cosa y no es de compadre, sí. sino de compañero, me parece. Y bueno, eh, esto de amigo también yo lo veo en algunas personas como una manera de darle una caricia, casi de ablandar, de suavizar a la persona por delante, Ujú. no, no vaya a contestarme mal o a tomarme mal o algo, mejor Sí, yo lo envuelvo diciéndole sí, sí, sí. amigo. Ajá. Em, yo creo que la mejor manera de llamar a las personas, y entre ellas a nuestros amigos, es por su nombre, ¿no? Ajá. Hay algunas personas para las que su nombre no es tan personal como su apodo. Entonces, no, a mí, sí, a mí Ajá, dime sí. flaco, a mí dime Ajá. flaco, ¿no? Porque si me dices fulano, si me dices mi nombre, pues yo como que no me siento en familia. A mí dime flaco, que es como me dicen todos los que me conocen y me quieren y se llevan conmigo y así. Eh, hay otras personas que son muy, mm, que les gusta mucho decir los diminutivos o lo que yo llamo recortar los nombres, ¿no? Ajá, sí. Eh, eh, no sé, este, sean o no sean palabras acuñadas, ¿no? Ajá. Toño, Pepe, Paco, pues sí, son palabras acuñadas, pero Mart, para decirle a Martín, pues no lo es, y muchos le dicen a los Martín, Mart, ¿no? Ajá. A los Efraín, Efra, en fin, yo creo que no hay nada como el Como el nombre nombre completo. completo, entero, digamos, pero ya me salí del tema. Y por ejemplo, la palabra cuate. Tú eres mi cuate. Sí, bueno, yo creo que en México, porque eso es de aquí, es nuestro nada más, Ajá. la palabra tiene un significado, esa palabra es una medalla que uno le otorga a una persona Ujú. que no es apretada, que que es generosa, que no, que no es negada. Ajá. Fulano de tal es cuate. Oye, aquí en esta bola de los que van a venir a fiesta, Sí. ¿quién es cuate? Ajá. Pues fulano y mengano. Sí. Es una medalla que le da uno a las Y, personas. y como dices, el hablar en diminutivo, ¿no? Porque de cuate pasas a cuatito, cuando es tal vez más, Sí, más apegado, ¿no? Más así cercano. Es que es bien cuatito, ¿no? sí, sí. En qué parte no sé si es Centroamérica o Sudamérica, se utiliza la palabra, creo que es pana, ¿no? No te sé No, decir. porque yo me acuerdo de unos compañeros que se decían entre ellos que pasó pana, pero yo sé que es en algún lugar de Centroamérica, pero no estoy seguro de dónde. Y es como otra palabra, cuando es tu cómplice, digamos, Ajá, sí, pero hay una palabra, me acuerdo que, uy, no, muy raro, porque creo que debe ser náhuatl, ¿no? De contlapache, ajá, ¿no? sí. Probablemente sea, venga de Porque ahí. esa no la había yo escuchado hasta que se la escuché a un amigo, creo que en la prepa, y dije, ay, esa no me la sabía. La de Contlapachi, no, en realidad no la he vuelto a escuchar en un diálogo con alguien, porque pues no, ¿quién te va a decir, no, pues tú eres mi Contlapachi? Pues no, quién sabe qué sea, ¿no?
son de las palabras así como tú dices, medio raras. Oye, pero regresando a la cuestión de tu eh, vocación, llamémosle de escribir, ¿tú desde cuándo te dio por la escritura? ¿Qué escribías o qué tipo de cosas te han llamado la atención? Bueno, yo creo que para escribir se necesita gustarle a uno las letras y enseguidita amarlas, ¿no? Ajá, Ahí en mi perfil de Wall Street International Magazine sí, viene una frase de Arreola que viene una frase de Neruda que lo dice: amo tanto las palabras. sí, Eh, si uno simpatiza con las palabras, si uno les tiene ley a las palabras, ajá, pues es muy probable que pueda escribir lo que pueda escribir y realizarse escribiendo. Escribir tiene dos aspectos. Uno es el que uno vuelque lo que lleva, sí, una experiencia, plasme, quise decir. ajá, Esa es una cosa. Y junto con ella, el que otro la lea, la, la haga suya, la cambie, la quite, le quite, le ponga a partir de lo que uno escribió o encontró. Octavio Paz y José Emilio Pacheco insistían en que un poema, eh, el poema, decía Paz, que escribí, es tuyo, porque la mitad es lo que puse ahí y la otra mitad es lo que tú, eh, la connotación que le das al leerlo. ah, ok, sí, ¿Sí? ¿Qué te despierta? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te remueve? ¿Qué luz te arroja? ujú, ¿Qué sombras te arroja, te tiende? sí, Eh, bueno, entonces yo creo que la escritura tiene esos aspectos. Por otro lado, pues uno tiene el, el deseo ujú, y uno ya de plano se dedica a escribir. Si alguien se dedica a escribir, pues de que lo lean, ¿no? De que lo claro, lean. Eh, es exactamente lo mismo, valga el ejemplo un poco trillado, que pasa cuando uno hace un diario. Se supone que es algo íntimo y personal y que sí, muchas veces me sonroja, sí, me hace, no es para leerlo en la plaza pública, ajá, eh, y sin embargo, yo quiero que lo lea la gente, ¿no? Oye, sí, pero es que es un diario y dice cosas muy personales. Pues yo quisiera que ya cuando esté yo 3 metros bajo tierra, alguien venga y diga, miren lo que... Bueno, entonces, con lo que uno escribe, eso pasa, ¿no? Y a veces uno, sobre todo cuando es adolescente y escribe, dice uno, híjole, ojalá y García Márquez leyera lo que yo escribí, ¿no? A ver qué le parece. sí, Imagínate, ya parece que García Márquez iba a ponerse a leer las cosas de cualquier eh, cristiano. Pues eso, yo creo que para ponerse a escribir, lo primero que hay que hacer, lo primero que tiene que suceder es que a uno le gusten las palabras nada más. Cuando ajá, yo encuentro una combinación de palabras bonitas y cuando la encuentra cualquiera,
se siente bien. Ujú. Por ejemplo, otro ejemplo muy trivial, los eslogans. Cuando un eslogan es atinado, Sí, aparte de que es muy probable que el producto se venda como pan caliente, sí, da gusto la combinación de palabras que escogió el publicista sí, sí, sí. para ese eslogan, ¿no? Ujú. Yo sin Kleenex no puedo vivir, que es Sí, de que la además se te autoría. queda, ¿no? Se te queda grabado, sí. Y una cosa más, ya abusando de que me diste el micrófono, es la de que escribir hace a las personas mejores, Ujú. las hace entender más las cosas, pero deja las cosas, que ya es bueno, entender mejor a los demás Claro. y deja entender a los demás, que es magnífico, entendernos a nosotros mismos. Sí, sí, sí. Y te iba a preguntar, a partir de esta lectura y escritura, que, como dicen, ¿no? Que un libro es un amigo que te acompaña en muchas ocasiones. ¿Qué amistades has hecho a través de esto, de ya sea de los que has leído o que te han leído? O sea, ¿qué autores has podido conocer o llevar, no sé si una amistad, llamémosle así, pero al menos un contacto con qué personas has tenido ese acercamiento, si es que ha habido? Sí, yo me acuerdo de Carlos Fuentes, Ujú. que dio unas conferencias en el Colegio Nacional. Todos los colegiados tienen que dar un ciclo anual, Ujú. y en uno de esos fuimos mi esposa, que era mi novia entonces, y yo. Sí, ajá, Nos acercamos a él, por ejemplo, le llevé a mis estudiantes de literatura y se tomó una foto con nosotros, muy dispuesto, muy generoso el señor, muy ajá, sencillo. Eh, Le hicimos una entrevista, nos pasó a una de las salas del colegio y le hicimos una entrevista. Y eh, al final de las conferencias, el día de la última conferencia, yo compré 2 ejemplares del libro más económico de Fuentes que se nos alcanzó, ajá, y le di un ejemplar a Tere, entonces novia, sí, y otro yo, y le dije, vamos a decirle que si nos los firma. sí, Y cuando nos acercamos le dijimos, bueno, le dije, señor, pues como hemos tenido un acercamiento durante este tiempo, quiero decirle que lo vamos a extrañar mucho, el que ya no haya las charlas. ujú, Y todo esto se lo digo porque quisiera que lo tome en cuenta para la dedicatoria, es decir, que no me fuera a decir algo como a cualquier otro, sino tomando en cuenta aquella disque cercanía. ajá, Entonces, a Tere, a mí me puso eh, mi nombre y me escribió presencia afectiva y efectiva, Carlos ah, Fuentes. ajá, Y a Tere le escribió la gratitud de quien habló para ella. ajá, Por cierto que luego le hacía yo bromas a ella porque le ah, decía, bueno, pues eso se lo pudo haber escrito a cada una de las personas que fue él, pues porque sí,
le tuvo gratitud a todas y cada una de las personas. Claro, sí. Así que no es falso, no es mentira. Y hubo algo curioso, un amigo, también otro, que me tendió la mano y que su nombre es Roberto Rubio y que acaba de morir. Ah, sí, qué caray. Cuando su hija estaba, hoy una brillante investigadora, profesionista, quise decir, Sí. estaba en su formación académica, Ujú. le daban listas de libros y él llegaba conmigo, era mi jefe, y me decía, ¿cuáles de estos tienes? Y ya yo cooperaba para los libros que tenía que leer la joven o consultar. Ajá. Y uno de ellos fue el que Carlos Fuentes me dedicara. Sí. Y pues que tomo el libro y que se lo dedico yo a ella, ¿no? Ah, mira, nada más. Sí, 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 sí. Eh, con muy convencido, o sea, yo no dije, híjole, y con los muchos años ya profesional, él un hombre muy justo, ella también, eh, un día me dijo, aquí está el libro, cumplió su cometido, te agradezco mucho, se lo diste a ella, pero en realidad te pertenece a ti. Y me devolvió el libro. Ah, qué padre. Eso sí, es de las pocas veces que regresan los libros que se prestan, ¿no? Porque ya sabes que casi siempre allá se quedan con los que les prestamos algún ejemplar. Pues Este, ahí, perdón, dime. ahí tenemos un ejemplo de cómo la lectura, los libros, se relacionan con un hecho de amistad, ¿no? Claro, sí. Y en esta cuestión de tus colaboraciones, ahora lo haces en la revista digital, pero ¿en qué otros lados has participado? ¿Qué amistades has hecho ahí en esos lugares? Bueno, yo empecé como colaborador en el periódico de mi secundaria técnica donde estudié. Ajá, Tenían otro nombre en ese tiempo esas escuelas, sí, pero así fue, en Orizaba. Y cuando entré a segundo de secundaria, el director del periódico que se hacía en mimeógrafo, ajá, salió de la escuela, salió de tercero y yo era el gerente y me dejó de director. Así que yo tenía, cuando él me dejó a mí, 13 años ok, y bueno, me hice cargo poco después, el periódico se hizo en imprenta. ah, Sí, tenía sus planas y de imprenta completamente. sí, Tenía sus anunciantes, que eran unas personas generosas, que desde luego que no obtenían ningún resultado sí, eh, comercial acerca con anunciarse ahí, sí, era más pero pues filantrópico el asunto, ¿no? sí, sí. Y se vendía en la escuela y en escuelas cercanas en el mismo Orizaba o en Río Blanco, Ciudad Mendoza, las ciudades conurbadas a Orizaba. Ajá. Ese fue mi inicio, fui muy feliz con eso. Y te tocó, este,
entrarle a la distribución, te tocó ir a vender y todo eso. Sí, sí, nos daba la facilidad o el derecho, vamos a decir, Ajá. de poder salir de la escuela, pues porque Todo dar. había que ir a difundir, a vender el periódico con el cual pues se hace difusión de nuestra escuela. Sí, sí, pues Y eso era algo de prestigio, ¿no? sí era un argumento aplastante para el director y nos salíamos de la escuela en horas de clase en el coche de mi gerente, un compañero mayor que yo, que tenía su bocho, y Ah, en ok. él tomábamos carretera y me acuerdo que nos íbamos porque hay, son conurbadas las ciudades que dije, pero también se puede conectar con ellas por la autopista. Sí. Tomábamos autopista y toda la cosa. Ah, qué No, bueno. sí, Oye, sí, algo así. Si no me tocó el 68, si no, yo ahí hubiera hecho. oye, y en la prepa, ya en estudios más elevados, ¿también participaste en alguna publicación? No, fíjate que no, ahí sí ya no. Fue hasta cuando estudié filosofía en esa trayectoria que yo llevaba y que decía antes, Ajá. que hice un periódico eh, que consistía en una cartulina o dos y con copias de fotografías o la misma fotografía tomada de alguna revista Sí. y la fotocopia de algún artículo. Y lo más padre era un artículo de alguno de nuestros maestros, uno por cada número, lo poníamos ahí. Y esa fue la segunda y última publicación que tuve a mi cargo. Ajá. Era completamente manual y no artesanal, doméstica, pero era muy bonito también. Y sí, sí, lograba yo que nuestros maestros, los doctorados y todos se pararan, porque la fijábamos por ahí, Ajá. se pararan ante ella a darle un vistazo, en parte porque alguno de ellos había escrito ahí Ah, muy bien. sí, hasta ahí fue mi vida de editor. Ajá. Y de colaboración, digamos, apenas hace cuántos años que escribas. Y de colaboración, ya luego viene un salto, como igual se relata en mi perfil de la revista electrónica en la que participo, Sí. vino un salto porque un sobrino, mi sobrino querido Fernando N. Acevedo, me dijo que si quería yo escribir y ya participé en 4 números, algo así, Ajá. de la revista Vicalú. Ok. Eh, y luego me invitaron en Yahoo, Estados Unidos, a escribir. Ajá. Eh, Tenía sede en México, ahora es desde Estados Unidos. Y por un artículo publicado ahí acerca de Juan Rulfo, Ujú. eh, el señor Vergara Mibson, que es el fundador de Wall Street International Magazine, me buscó y Ujú. me invitó a colaborar en esa revista.
incluso como manera de convencerme. Ajá. A mí me convenció de inmediato porque se me hizo la revista muy bonita, muy bien Sí, presentada. sí, está muy bien. Y sin embargo, él, como para convencerme, que repito, no había necesidad de esgrimir nada, Ujú. me dijo, aquí escribe un director general de la UNESCO. Ajá. Y sí, el doctor Mayori Zaragoza, don Sí. Federico Mayori Zaragoza, escribía, me parece que hoy en día ya no, en nuestra revista. Y bueno, son muchos colaboradores. Ahí puede ser que cualquier persona encuentre que se reeditó lo que pasó Ajá. en la hoy Universidad Lumen Gentium, en el instituto, Ajá. Sí. con el padre Concha, el doctor, Ajá. doctorado, Sí, sí, sí. doctorado y doctorado, porque casi todos mis compañeros en su perfil, pues Ujú. escriben su hoja de vida Sí. académica y profesional, y la mayor parte, como para ruborizar a cualquiera, empezando por Sí. ruborizarme a mí, tienen un currículum, pero asombroso, Sí. asombroso. Fue asesor presidencial del gobierno tal y del gobierno tal, Ajá. redactó a quién sabe qué la constitución general de su país y esto y lo otro, y fue embajador aquí, y ha escrito sobre no sé cuántas cosas y ha revisado 100 tesis doctorales y quién sabe qué, No, y se hombre. van a mi perfil y van a encontrarse con que yo relato una escena familiar muy, muy querida por mí, Sí, claro, sí. otra cosa distinta, ¿no? Sí, pues bueno, además dice mucho de ti, ¿no? Que las cuestiones que son importantes. Y hablando de eso, de cosas que son importantes, ¿cuáles son tus, digamos, de los que escriben, de los que tú has leído, sigues leyendo, tus autores favoritos o sí esenciales, como cuáles serían? Bueno, casi todos son de lengua española, Ujú. eh, porque una cosa, una tara que yo tengo es que no conozco otros idiomas, no, y sí es algo que los jóvenes no deben dejar de hacer, que es prepararse en otros idiomas, ser políglotas, tener unos 3 idiomas. Nuestro idioma, las lenguas de la familia del idioma español se prestan como para que uno pudiera hablar italiano, portugués, Ajá, catalán, sí, y, desahogar eso, contar con con esa competencia, sí. pues debería de ser eh, muy importante, prioridad. En lengua castellana, entonces, preferentemente, porque a veces de otros idiomas me he encontrado con que toda la vida he creído, por una traducción mala que leí, que Baudelaire Ajá, dijo tal sí. cosa o que Hugo dijo tal cosa, y resulta que no, que bien traducido no era, era eso, sino que era otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo disfruto, siempre he disfrutado mucho, tanto en su literatura como en sus artículos, a García Márquez. Para mí, García Márquez es un escritor que te regocija, Ajá, este, en, como que tiene para dar y prestar su literatura, porque al que le gusta las aventuras, ahí las encuentra, al que les gusta eh, no sé, el que te mantengan una tensión hasta ajá, el final, ahí la encuentra. ok. El que le gusta,
pues sencillamente que le cuenten una historia, ahí va a encontrar a uno de los mejores contadores de historias de todos los tiempos. Ajá. Eh, Al que le gusta lo imaginario también, al que le gustan algunos desplantes de la gente sencilla, de la gente de pocos recursos, de la gente sin timbres, sin títulos académicos, ahí los va a encontrar. La Ajá. sabiduría de las personas Sí. sencillas, ahí la va a encontrar. Es un escritor maravilloso. Pues yo lo recomiendo mucho a él. Aquí nosotros en México tenemos como para causar así ese regocijo. Ajá. Y yo creo que pocos como Sabines. Sabines Ajá. es una ternura la que demuestra Sí. en sus textos. A veces Sabines es un niño, a veces es un hombre, un amante, Sí. un hijo, Ujú. ya dije, un niño mirando Sí. la luna, mirando. Es muy. eh, Tiene unos alcances muy grandes. Este, y bueno, hay muchos otros, pero como ejemplo, ellos dos. Estaba leyendo algo de Azuela, Mariano Azuela. Ah, sí. El que quiera estudiar la Revolución Mexicana Sí. o los primeros años del siglo pasado, hace un siglo, que, que lea a Mariano Azuela, no nada más que lea qué fue lo que pasó en los libros de historia, sino que lea la literatura sobre. Eh, y Azuela para eso. Toda la vida nos han dicho que Martín Luis Guzmán, Ajá. que otros, pero si le dan una leidita a Mariano Azuela, es muy probable que me den la razón en eso. Sí. Sí. Y ¿a ti te gusta también la cuestión esta de la antropología, ¿no? La sociología y todo eso. Sí, ¿Qué autores o qué escritores te han llenado el ojo, digamos? sí, fíjate que yo más fui muy aficionado a eso, pero ahora ya he entrado un poco eh, ya está un poco empolvado lo que yo pude cultivar de eso. Sí. Ahora, más bien lo social, pero no como sociología o como antropología, sino como la política. Me Ah, ok. gusta mucho, no me gusta mucho la política Sí, no. es una Sí. maldición. Me gusta mucho como una forma en que se desenvuelve la vida humana, Sí. eh, ver lo que pasa, ¿no? Ujú. Sí. Y las interpretaciones que hay sobre eso. Y para eso, mucho tiempo me sostuve con leer a Miguel Ángel Granados Chapa, que era para Ok. mí imparable. Sí. Y hoy que ya no está él, creo yo que su heredero es Julio Astillero, Julio Hernández López. Sí, sí, sí. Creo yo que cubre el papel de decirnos, leernos las actualidades políticas Sí. con mostrando pues la desconfianza que hay ante los hechos, mostrando las dudas, los peligros, los riesgos. Eso lo hace él muy bien. Eh,
se parecen mucho los dos en que Ajá, recuerdan la trayectoria, tienen en mente la trayectoria de las personas y este señor que hoy está diciendo esto, hace 25 años decía esto otro, sí, ¿no? sí, Eso es, muy y informados. ellos lo tienen en acto. Ajá. eh, y es lo que leo. Lástima que es algo pesada su forma de escribir de los dos. Ajá. Eh, Quizá por ese afán que tienen de decir el detalle del detalle del detalle, Ajá. pero eh, es lo que yo frecuento y yo recomendaría, ¿no? Y dentro de lo que tú estás escribiendo en la revista digital, ¿te vas por cuestiones históricas o qué temas son los que te atrapan o que quieres tú compartir? Bueno, uno de mis caballitos de batalla, pues son las letras, eh, la poesía. Yo, al igual que algunas personas que andan por ahí, tengo la costumbre o tengo la tendencia a que se me graban los poemas o los versos. Sí. Entonces, luego me pongo a escribir artículos sobre poesía de la que conozco versos. Escribí un artículo sobre la muerte y son una recopilación de citas de todos los tiempos Ah, ok. sobre la muerte, ¿no? En lugar de hacer un estudio sobre la muerte, Sí, sí, sí. como lo podría hacer Jung o Ajá, sí. alguien así, yo lo que hago, como yo no tengo los saberes de Jung, es decir, bueno, pues los escritores que muchas veces le dan 20 y las malas a los científicos y filósofos y pensadores, Sí. con con un párrafo, pues han dicho esto sobre la muerte como esperanza, han dicho esto, sobre la muerte como inevitable, han dicho esto, como dolor, han dicho esto, como desenlace, han dicho esto, un artículo sobre eso. Luego otro sobre el amor, no sé si ya lo escribí, pero si no, dentro de poco lo voy a hacer. Otro, sí, por ejemplo, se podría hacer sobre la amistad. Claro, eso sería muy interesante. Así es que la constante en esos artículos que pongo como ejemplo son los versos y que vienen siendo opiniones y puntos de vista sobre el tema del que se habla. Otra cosa que he hecho, pues algunos hechos históricos o sucesos que han tenido para mí importancia. Por ejemplo, ya llevo como 3 artículos sobre algunos pasajes del Holocausto, Sí. eh, que me llamaron poderosamente la atención, como es el de esta niña que tenía una escuela en Auschwitz. Ajá. Entonces se me hizo saberlo, se me hizo asombroso, pero pues Claro, no sí. puede ser que haya una escuela si una escuela es un templo, es una primavera, es Sí. como en ese invierno. Pues la hubo y ahí está puesta en el artículo correspondiente. Y otra faceta que tengo, que he explotado, es la de hablar sobre música. Yo Ah, no sé
Ni jota de eso. Nada, nada, nada. Pero soy un aficionado terco. Ajá, Así es que, pues lo que se me ha pegado, lo he puesto en los artículos sobre música que hay en la revista. ajá. Y bueno, pues esa también es una vertiente que he explorado. Oye, y de las personas que tuviste como alumnos, así alguien que a la postre se haya convertido de alguna manera en algún amigo o una persona cercana, ¿se dio en algún momento con alguien? Bueno, seguramente sí, nada más que no tengo muy presente Ajá, a los nombres, pero te puedo decir dos cosas muy diferentes una de la otra. sí, En cuanto a personas que llegaron a destacar en lo que hacen, sí, Rafael Perrín, el histórico director de, ¡ay! Se me fue el nombre, una obra de teatro que lleva 20 años o no sé cuántos en cartelera. ajá, eh, la hizo él, la ajá, presenta él, sí, nunca ha dejado de estar en la cartelera. Eh, y ahorita yo estoy dando la muestra de los muchos años que han pasado, pues no me viene a la mente el nombre. Él ajá, fue mi alumno. sí, Pero un alumno del que tengo un recuerdo muy grato. Yo casi no di clases, yo más bien la mayor parte de mis años de servicio en la SEP, en escuelas, en educación, fue como director. ajá, Eh, una vez me presenté en nuestra coordinación a la que teníamos que reportar y vi a un joven por ahí, me dijeron, mira, este joven quiere, sin que él nos oyera, quiere trabajar en la escuela, en tu escuela como desarrollar su servicio social. ajá, Y al ver que este joven tenía los ojos inyectados, ajá. les dije, pues no me lo manden, yo no quisiera que me lo mandaran. Sí, Pues como no pocas veces sucedía que sí me lo mandan ah, caray, y yo veía pues con contrariedad cómo se relacionaba en el receso que le llaman, en el recreo, sí. con las alumnas y alumnos, y yo decía, Madre Santísima, que no vaya a ocurrir alguna cosa y vaya a entregar malas cuentas. Y un día se acercó a mí, yo pues lo veía con desconfianza, y me dijo, usted fue mi director. Ujú. Y le dije, no me digas, sí, yo estudié en esta escuela. Ah, pues no recuerdo tu carita. Ajá, Eh, en la escuela dábamos diplomas a los mejores alumnos, les dábamos premios por X cosa, eh, actividad buena que hacían, no nada más lo académico. sí, Y cada bimestre, cada corte de calificaciones. sí. Entonces me dijo este joven, eh, yo tengo todos los reconocimientos, tengo un tanto así. Pues resulta que este joven, por cierto, de escasos recursos, Sí,
muy luchón, muy trabajador, muy en lo suyo, en aquella época y después y todo. Había sido alumno de la escuela y había sido el mejor alumno de su... Fíjate. Y yo juzgándolo por su apariencia de un día en que lo vi con los ojos como platico, Sí, entonces yo me siento sumamente orgulloso de él, de la cachetada con guante blanco que me dio, la paseo y la doy a conocer para que se sepa cómo son las cosas, cómo la realidad le enseña a uno cosas. claro. Oye, Héctor, para ya acercarnos al final de esta plática muy enriquecedora por muchas cosas, algo que no te haya preguntado, algo que no haya salido en la conversación, que quisieras referirte con respecto a la amistad, así para ir concluyendo, como qué se te ocurre, qué podrías comentar. Bueno, eh, algo que a lo mejor no sea muy general, pero que yo tuve un incidente o accidente Ajá, en esa misma escuela de la que hablaba con este alumno, sí, en el que una pierna me quedó muy lastimada, eh, y estuve en riesgo de perderla. Tuve una herida muy importante en esa pierna. Entonces me atendieron dos doctoras y una de ellas es muy querida por la familia y eh, la tenemos, le tenemos un gran reconocimiento. La vemos habitualmente, uh-huh. la consultamos, vamos a consulta con ella. Sí, Y otra de ellas me atendió con mucho profesionalismo y, como digo, me salvaron mi pierna. sí, qué bueno. Y de eso hace 14 años. Ah, Y casualmente, por una situación difícil en la que se vio uno de mis hijos, el día de hoy fue a consulta con esa misma doctora. muy bien. Primera vez que la ve él, después de que hace 14 años él y su hermano me llevaban a que me atendiera la doctora. Sí, Yo creo que ese ejercicio de la medicina que ella hizo conmigo, al igual que la otra que mencioné, sí. es una muestra de amistad. Creo que el médico debe de ser tu amigo, Uh-huh. y un médico se muestra hosco, intratable, ya no digamos eso, frío contigo, Sí, pues ya empezamos mal. sí, sí, sí. El, el buen trato, la salud, el rescate de alguien, como en mi caso, Sí, el recobrar la salud pasa por que exista empatía entre médico y paciente. claro, porque pues si no como. Y esa acción la cubrió la doctora cabalmente, la cubrieron las doctoras cabalmente, sin tener ningún tipo de compromiso más allá, Uh-huh. eh, sino como tratar a uno más de sus pacientes. Así es que yo siento, sobre todo por el hecho de que casualmente hoy ocurrió este reencuentro, Ajá, sí, siento que esos médicos que
rescataron a tantas personas que arriesgaron su vida, como Israel, sí, no en el campo médico, pero bueno, que arriesgaron su vida en este último año por la pandemia, sí, pues son los mejores amigos de los mexicanos. claro, sí, definitivamente. Pues eso es algo muy, muy bonito, ese pensamiento y esa puntualización que haces, pues sí, es verídico y es cierto. Pues Héctor, pues te agradezco mucho el tiempo, tu paciencia. Hay una palabra que, hablando de eso, de las palabras que a mí en lo particular me gusta mucho, que es la bonomía. Yo te agradezco mucho tu bonomía y tu tiempo y tu disposición. Gracias, el agradecido soy yo, Gabriel. Un abrazo, que estés muy bien. Saludos. Muchas gracias, nos vemos. Entre amigos. Presentó a Héctor Osorio Lugo. Anfitrión Gabriel Sánchez Román. Joan Manuel Serrat. Decir amigo es decir juegos, escuela, calle y niñez, gorriones presos de un mismo viento tras un olor de mujer. Decir amigo es decir vino, guitarra, trago y canción, furcias y broncas y en los tres pinos una novia para los dos. Decir amigo me trae del barrio luz de domingo y deja en los labios gusto a mistela y a natillas con canela. Decir amigo es decir aula, laboratorio y bedel, billar y cine, siesta en las ramblas y alemanas al clavel. Decir amigo es decir tienda, botas, charnaque y fusil, y los domingos a pelear hembras entre Salou y Cambrils. Decir amigo no seas extraño cuando se tiene sed de 20 años y pocas pelas y el alma sin medias suelas. Decir amigo es decir lejos, y antes fue decir adiós, y ayer y siempre lo tuyo nuestro y lo mío de los dos. Y decir amigo se me figura que decir amigo es decir ternura. Dios y mi canto saben a quién nombró tanto. Música Bach. Cello Suite número 1 en G mayor, preludio. Gracias.